Hoy en nuestros enigmas de la historia nos acercamos a Lepanto, la mayor batalla naval del mundo moderno. El 7 de octubre de 1571 la Santa Liga, encabezada por Felipe II, vencía al Imperio Otomano. Pero ¿cuál era la situación? Hoy hablamos de una gran batalla, hablamos de Lepanto. España aportaría la mayor parte de hombres, unos 20.000 soldados junto a 5.000 venecianos y 1.500 papales. Los turcos, por su parte, contaban con unos 27.000 combatientes. En la segunda mitad del siglo XVI, el Imperio turco dominaba el Mediterráneo. España e Italia sufrían directamente la presión otomana. Los turcos capturaron las plazas españolas en el norte de África. En 1565 atacaron Malta, en 1570 ocuparon Chipre, posesión veneciana, y España sufrió la revuelta de los moriscos granadinos con el temor de que el sultán de Constantinopla la apoyara. Felipe II, consciente del problema que representaba la supremacía otomana en el Mediterráneo, decidió reforzar su poder naval construyendo galeras en sus astilleros de Barcelona, Palermo y Mesina. En 1566 fue elegido Papa Pío V, quien, consciente del peligro que suponía el avance otomano, decidió organizar una gran alianza de estados cristianos para detenerlo. Con su tesón y diplomacia logró que España y Venecia superaran reticencias y rivalidades y accedieran a formar, junto al papado y los caballeros de Malta, una liga. Don Juan de Austria, hermano de Felipe II, recibió el mando de la gran flota combinada, contando con el noble catalán Luis de Requesens como lugarteniente y como consejeros con Andrea Doria, Sebastián Beniero y Marco Antonio Colonna, representando a España, Venecia y el papado. Pero para hablar de este interesante tema está con nosotros nuestro compañero y amante de la historia, Juan Manuel Santiago Roda. ¿Qué tal, Juan Manuel? Nos vamos rápidamente por el túnel del tiempo a un momento tremendo y apasionante, ¿no? Hola, pues en palabras de Cervantes, a la más alta ocasión que vieron los siglos. Entonces, es verdad que fue una ocasión histórica, un hito histórico, y a toda la situación que tú has narrado antes, había que añadir las incursiones de los piratas berberiscos que desde el norte de África pues asolaban las costas de Italia, Sicilia y España, y además de Baleares y todas las islas que hubiese en toda esa zona, y con el constante peligro de que les llegase auxilio a las poblaciones de moriscos, sobre todo granadinos, pero también levantinos y que todavía quedaban y que ya terminarían de ser expulsados bajo el reinado de Felipe III. El problema turco venía de largo, porque ya Carlos I de España y V de Alemania había tenido que hacer un esfuerzo grande para auxiliar a Viena y levantar el cerco que los turcos habían conquistado desde abajo, desde Grecia, y se habían metido hasta Hungría y habían llegado a las puertas de Viena. De hecho, como premio al levantamiento del cerco de Viena, los vieneses inventaron el famoso croissant, que por eso tiene forma de media luna, en recuerdo de los turcos. Pues sí, siempre aprenderemos no solamente aspectos bélicos, pero también culinarios. Dejamos lo culinario, si te parece, por un lado, lo dejamos aparte, aunque también los enigmas nos llevan pues a centrifugar nuestros jugos gástricos, pero volvemos a la historia, si te parece, y analizar los personajes claves. En su momento hablaremos de Don Juan de Austria como tal, pero también cuáles serían los elementos principales a nivel de la batalla en cuestión. Se habla mucho de la hora de la galera, de ese barco fundamental de las flotas, pero ¿qué datos militares importantes necesitamos para comprender la batalla? Bueno, los datos militares hay que entender varias cosas. Primero, las galeras aliadas, muchas de ellas estaban en mal estado. Pero el generalísimo Don Juan de Austria tomó varias medidas que ayudaron. Primero, les cortó los espolones de proa y recogió parte de los adornos y de las cosas que llevaban por las bordas para darle más campo de tiro a las piezas artilleras que llevaban. Y segundo, embarcó tercios, tropa de infantería en las galeras,
y las galeazas, sobre todo en las venecianas, que iban muy desguarnecidas, iban prácticamente con lo opuesto. Y eso fue un elemento fundamental en el combate. En el combate, mientras los turcos se decantaban, además de la artillería, por usar flechas envenenadas, los aliados, sobre todo los españoles, utilizaban arcabuces. Es verdad que mientras se cargaba un arcabuz se podían disparar 5 o 6 flechas, pero también el alcance y la precisión en el tiro de los arcabuces era mucho mayor que el de las flechas. Y eso son elementos que en el combate se mostraron como principales. Luego, otro elemento a tener en cuenta es que tanto en un bando como otro, las galeras iban tiradas generalmente por esclavos, por prisioneros contrarios. Las galeras turcas iban movidas por prisioneros cristianos y las galeras aliadas pues iban movidas por lo que llamaban chusma, que era una mezcla de prisioneros otomanos, presos comunes que habían sido condenados a galeras, presos que la Inquisición había entregado al brazo secular y estos habían acabado en galeras, incluso un porcentaje muy pequeño que remaban a sueldo, pero esos eran muy poquitos, muy pocos. ¿Qué ocurría? Que durante el combate los galeotes, los remeros, iban encadenados, y si el barco se hundía, todos perecían. Entonces, por la cuenta que les traía, ya tratarían ellos de remar bien y de bogar y de fiar bien para que el barco no fuese hundido, porque les iba, aunque maltratados, pero estaban vivos. Entonces eso era algo con lo que contaban. Ahora, siempre albergaban la esperanza, sobre todo los que remaban en galeras turcas, de que el barco fuese abordado y capturado, y entonces ellos automáticamente serían liberados, como así ocurrió al final de la batalla con más de 5.000 prisioneros cristianos que iban en las galeras turcas. Había otro tipo de nave, la galeaza, que era más pesada, más grande, y que tenía más piezas artilleras, pero se mostraba menos maniobrable, y ahí fue muy importante la fuerza de infantería embarcada. Hay que recordar que de estos tiempos es cuando nace la infantería de marina, que es un invento español, y es lo que se llama el tercio viejo de la Armada, con base a unos tercios, al tercio de Sicilia y alguno más, que se embarcan y ya quedan permanentemente embarcados, o se crean tercios nuevos cuya misión es combatir embarcados, es decir, es la infantería de marina, y es la infantería de marina más antigua del mundo. Interesantes datos, y brevemente, en 2 líneas, tan importante era que estaba al frente don Juan de Austria. Bueno, sí, porque la base principal de esta fuerza eran naves y soldados españoles, y entonces el generalísimo pues tendría que ser español, aunque se hacen concesiones y el generalísimo pues no embarca sus colores ni los colores de España. Su enseña es la enseña de la coalición de la Liga Santa, que había sido diseñada por el propio Papa, y hay un consejo de capitanes, pues cada uno de generales, de cada flota aliada, de los venecianos, de los papales y de España, y ese consejo de generales, ese consejo de capitanes, es el que asesora a don Juan de Austria. Y además hubo un momento en que la coalición estuvo a punto de perecer por un altercado que hubo entre las tropas españolas de infantería embarcadas en una galera veneciana. Hubo un desacuerdo importante entre 2 capitanes, un capitán veneciano y un capitán español. Llegaron a las manos, tiraron de espada, el veneciano resultó herido y el capitán de la nave pretendió ahorcar al español. Entonces aquello podía haber deshecho la coalición, y después de un consejo de guerra, un consejo de generales, se decidió seguir adelante y que se respetasen unos a otros. Al final, mientras los turcos, los almirantes turcos habían querido resguardarse bajo la protección de los fuertes que había cerca en el Golfo de Lepanto, de las fortalezas turcas que había en el Golfo de Lepanto, pero habían recibido una orden del sultán Selim II de salir y destruir a los cristianos de una vez, para poder y acabar. En cambio, los que estaban al mando, los almirantes otomanos que estaban al mando, sobre todo Ali Baja, Ali Baja, el que estaba al mando era Uluç Ali, pero Ali Baja, uno de sus generales, de sus almirantes, se daban cuenta de que no las tenían todos consigo y era mejor combatir resguardados por las costas y bajo los cañones de las fortalezas
hacer frente a los cristianos. Los cristianos se habían ido concentrando en esas flotas, primero desde España y algunas zonas de Italia, y habían salido por Venecia y por todo el mar Mediterráneo buscando a los turcos. La decisión era encontrar a los turcos y batirlos, o sea, acabar con la amenaza turca. Por cierto que, aunque la batalla fue un éxito total, no significó la derrota absoluta de los turcos, que siguió siendo un imperio potente, pero eso sí, cortó de raíz los ataques de los berberiscos, cortó de raíz el apoyo de los berberiscos, de los otomanos a los berberiscos. El poder naval otomano se vio disminuido, entonces eso permitió que las rutas de comercio quedasen abiertas y hubiese un florecimiento del comercio en todo el Mediterráneo. Al final el botín fue enorme, se capturaron 120 naves, se liberó a los presos cristianos y se encadenó al remo a 3.000 prisioneros turcos. Los vencedores sufrieron 21.000 heridos y 8.000 muertos, y de estos más de la mitad venecianos, lo que demuestra también la ferocidad con la que combatieron, ansiosos para vengar la caída de Famagusta. Los turcos perdieron unos 30.000 hombres. Sin duda una batalla épica. ¿Qué influyó más? ¿Qué decisiones? Por el tiempo no podemos entrar en cada día de la gran batalla y cada decisión, pero hemos dado algunas pinceladas principales. ¿Algo más que podríamos destacar? Pues las dos armadas iban divididas cada una en 3 cuerpos de vanguardia y un cuerpo de reserva, es decir, había cuatro cuerpos. Mientras los turcos tomaron forma de media luna, los aliados formaron en forma de punta de flecha, y de tal suerte que el ala izquierda de los aliados, de los cristianos, estaba muy cerca de la costa. Aquella ala iba mandada por Andrea Doria, y el ala de derecha se iba a mar abierto. Entonces el combate, hay momentos en que llega a ser épico, en el que las dos galeras capitanas, la sultana y por parte de los otomanos y la capitana de don Juan de Austria, chocan y se enganchan por la proa, y hay durante horas un combate sangriento en el que por la popa van recibiendo refuerzos de otras naves, de otros barcos que van pasando y convierten las cubiertas de ambas naves en un terreno, de un campo de batalla, y al final pues vencen los aliados, vencen los cristianos, y hay intervenciones muy decisivas, y en esto se demuestra que el principal acierto fue cuando Juan de Austria mandó embarcar tropas de tierra, es decir, de infantería, tercios, en las naves, sobre todo en las venecianas, que iban con la tripulación y poco más. Entonces son esos infantes embarcados los que barren las cubiertas con sus mosquetes y los que protagonizan los asaltos de los abordajes al arma blanca, y los que derrotan definitivamente a los otomanos. Con todo eso, más de 40 naves capturadas a los otomanos fueron incendiadas porque habían quedado inservibles. O sea, no solamente las que capturaron, sino también las que acabaron quemadas y hundidas, había que contabilizar, ¿no? Pues de esta forma aquí terminamos nuestro tiempo, nuestro viaje a través de los enigmas de la historia, acercándonos en este caso a la batalla. Aquella batalla pues de connotaciones épicas. Hablamos de Lepanto, la mayor batalla naval posiblemente del mundo moderno. En otra ocasión, Juan Manuel Santiago, si quieres, nos acercamos a la figura de don Juan de Austria, de niño callejero en Leganés a hijo del emperador Carlos V. Bueno, una historia muy interesante, y bueno, de los pocos que se salvaron de la leyenda negra, pero eso será parte de otra historia. Muchas gracias, Juan Manuel. Hasta la próxima.